Mientras tú lees estas líneas, millones de hombres se encuentran en relaciones de violencia psicológica sin siquiera sospecharlo. Están convencidos de que actúan correctamente, de que son buenos compañeros, esposos amables y hombres dignos. Pero en realidad, a menudo son el blanco de tipos de violencia tan sutiles, invisibles y traicioneras que, al sentirlo, ya están destruidos y rotos. Hoy quiero abrirte los ojos al mundo oculto de la violencia psicológica que las mujeres a menudo emplean contra sus parejas. Este mundo está lleno de tácticas astutas, manipulaciones delicadas y destrucción sistemática de la mente masculina, de las que rara vez se habla en voz alta. La sociedad suele imponer la idea de que solo los hombres son agresores y las mujeres víctimas, sin excepciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la situación no es tan simple? Que las mujeres también cometen en sus relaciones formas de violencia iguales a las de los hombres, solo que de manera diferente. Los hombres enfrentan a veces agresiones físicas que se expresan en golpes y moretones. En cambio, a las mujeres les suele estar destinada la agresión psicológica, que no deja huellas en el cuerpo sino en el alma, convirtiendo a la persona en un herido vivo, sin cortes visibles ni moretones. Y lo más peligroso es que la mayor parte de esta presión psicológica permanece invisible, legal y aceptada socialmente, a diferencia de la violencia física, que es considerada un delito. Una mujer puede atormentar a su esposo moral y emocionalmente durante años, sin dejar rastro en su cuerpo, y nadie creerá en sus palabras, nadie ayudará, ni siquiera notarán lo que está ocurriendo. Permíteme compartir casos reales que te harán estremecer y sentir miedo. En estas historias no hay personas débiles ni sumisas, son hombres exitosos, fuertes y respetados. Han sido sistemáticamente quebrados, como si fuera una habilidad, actores profesionales en una guerra psicológica. Y la verdad más aterradora es que la mayoría de estos casos empezó exactamente igual que tus relaciones. Comenzaron con pequeñas cosas, ternura, cuidado, palabras suaves. Así es como las mujeres engañan, suavemente, dulcemente, como en una trampa. Permíteme contarte un caso que he presenciado personalmente. Fue una conversación con un hombre que parecía tener más de 60 años, un directivo de una gran empresa, una persona que creció en una familia, crió a sus hijos y logró mucho en la vida. Él pensaba que todo estaba bien, tenía una familia fuerte, un buen negocio, estabilidad. Pero todo cambió en 3 años, su esposa dejó de hablarle, como si hubiera desaparecido para siempre. Continuaron viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, pero entre ellos ya no quedó nada, ni palabras, ni miradas. Él salía de su habitación solo cuando ella se iba a trabajar. Compraba comida por separado, almorzaba solo, como un invitado no deseado en su propia casa, como un espectro perdido en las paredes que él mismo había construido. ¿Cómo empezó todo? Según este hombre, todo comenzó cuando ella no aprobaba a sus amigos. Decía que eran mala compañía, que influían negativamente en él, que no la respetaban. Ella acordó que, si él no se deshacía de ellos, ella se iría, porque no podía seguir viviendo así. Entonces, él dejó sus aficiones, la pesca le parecía una pérdida de tiempo vacía, el golf, un gasto sin sentido, y las veladas en familia, el único valor. Los abandonó. Luego empezaron los problemas con los familiares, su hermano, según ella, era tóxico, su madre no la quería, era necesario poner límites. Al final, perdió a todos sus seres queridos, solo quedó con ella. Y cuando ella lo aisló por completo, dejó de fingir que le importaba su opinión y su cuidado, y de repente sintió que ya no era nadie. Lo peor es que la casa pertenece a ella, sus bienes personales están a su nombre, y él tomó un gran préstamo hipotecario para mantener a la familia, todo en su nombre. Hizo un gran pago por la casa al jubilarse para hacerlo bien, y ahora está atrapado, depende completamente de ella, pagando la hipoteca de un hogar en el que no puede entrar. Si se va, corre el riesgo de quedarse sin techo a los 60 años. Y si se queda, por dentro está muriendo, porque su alma está destrozada. Con los años, el sexo desapareció hace tiempo, y las conversaciones son solo recuerdos. Este hombre no es una excepción. Son muchos más, personas fuertes, exitosas, respetadas, que han sido destruidas de forma sistemática, paso a paso, como si fuera una táctica especialmente diseñada.
Y lo que hay que entender, la mayoría de estas destrucciones comenzaron exactamente igual que cómo podrían comenzar tus relaciones, con palabras suaves, con cuidado y ternura, que se utilizan para la astucia y el engaño. Eso es lo que se oculta tras los escenarios del impacto psicológico de las mujeres. Tal presión está diseñada para pasar desapercibida. Cuando un hombre golpea a una mujer, quedan hematomas visibles en el cuerpo, evidentes para todos. Pero cuando una mujer destruye psicológicamente a un hombre, no quedan signos visibles, nadie lo ve ni lo entiende. Ella se presenta como una santa, pura e inocente, al mismo tiempo que muestra cuidado y ternura, hasta que por dentro se convierte en una criatura aplastada e indefensa, que ha perdido toda sensación de sentido y dignidad. Ella se hace pasar por víctima, siendo al mismo tiempo depredadora. En lugares públicos no duda en llorar para suscitar compasión, mientras que en su vida privada lo atormenta psicológicamente, infligiéndole sufrimientos silenciosos e invisibles. Y si él decide reaccionar, ya sea levantando la voz, golpeando la pared o simplemente mostrando emociones, inmediatamente se convierte en culpable, y ella en una víctima inocente que ha probado su derecho. Más tarde, al analizar la táctica utilizada por ella, se hace evidente que tiene un conjunto de métodos y trucos con los que manipula y, al aprenderlos, resulta imposible ignorarlos sin reaccionar. Empezaremos con el más común, la manipulación a través del sentimiento de culpa. Toda la situación cambia de tal manera que de repente todas las problemáticas parecen estar en sus hombros. Se queja de su insatisfacción con la vida, afirma que no eres lo suficientemente romántico para hacerla feliz. O, por el contrario, la aburren las circunstancias y te culpa de no brindarle suficientes sensaciones intensas. A veces recurre a acusaciones de que la has agotado, como si tú fueras quien la obliga a ser infiel para evadir responsabilidades. Intentas interminablemente solucionar problemas que parecen inexistentes, pides perdón por errores que en realidad no cometió, corriges pequeños deslices tuyos que ella deposita sobre ti, como si fueran tu culpa. Se recuerda un caso con un programador, talentoso y bien pagado. Su esposa le aseguró que padecía adicción sexual y que necesitaba terapia urgente. ¿Por qué? Porque quería tener sexo más de una vez al mes. Ella utilizaba trucos psicológicos, convirtiendo su deseo en un problema, declarando que él estaba obsesionado con la sexualidad y solo la veía como un objeto de satisfacción. Así, armó una trampa psicológica, haciéndolo sentirse culpable por querer intimidad, mientras ella decidía cuándo y cómo se llevaba a cabo. Incluso por pequeñas cosas, él agradecía los momentos de cercanía, porque ella lograba convencerlo de que estaba roto, que sus deseos estaban mal. La segunda herramienta poderosa es el aislamiento. Esta estrategia se basa en un principio simple pero muy eficaz. No le prohíbe directamente que hable con sus amigos, porque sería obvio y suscitaría sospechas de inmediato. En lugar de eso, cada vez que sale de casa, se produce una pelea, no necesariamente porque vaya a dar un paseo, casi siempre ella encuentra una excusa en otra cosa. Por ejemplo, un recordatorio del basura que debía haber sacado la semana pasada, o una expresión casual dirigida a él, hecha hace 2 meses. Ella elige perfectamente el momento para estos conflictos, creando la sensación de que esa será la última gota, y que él definitivamente llegará tarde, olvidará o decidirá dejar todo. Al final, él siente que nadie le espera, sus amigos desaparecen de su vida, porque es como si fuera un canario en una jaula, sometido a un control estricto, sin poder comunicarse con nadie de manera normal. Poco a poco, dejan de invitarlo a citas o reuniones porque parece que le han dado un regalo o lo han encerrado. Pronto, ella pasa a la siguiente fase, el bombardeo amoroso, en el que insiste en decir que tienen montones de problemas y desacuerdos, y que no necesitan a nadie más. Promete que solo ellos dos contra el mundo, que nadie los entiende como ellos se entienden. Al principio, esto genera una sensación de romanticismo, como si tuviesen una conexión especial, solo para ellos. Pero, con el aumento constante de esta sensación, se vuelve evidente, permanecen solos, completamente aislados del mundo exterior. Tus amistades y apoyo desaparecen, la realidad se reduce a 2 personas, y ella se convierte en la única fuente de validación y aprobación para ti. Y ese papel lo utiliza como arma, haciendo que te sientas inevitablemente dependiente.
La tercera estrategia es la humillación pública, disfrazada de chistes. Cuenta historias divertidas sobre tus fracasos, mencionando a menudo tus debilidades y complejos. En la conversación, inserta sin esfuerzo frases como, bueno, Bob intenta bajar de peso otra vez o Mac, su proyecto de negocio fracasó, pero intenta de nuevo. Su sonrisa no revela cinismo, detecta tus debilidades y te pone en una posición incómoda frente a los invitados o conocidos. Y si intentas protestar o defenderte, te acusan de ser demasiado sensible y de no saber bromear, diciendo que tu reacción arruina el ambiente. Este escenario es un ejemplo típico de una situación en la que la persona, rodeada de otros, se ve obligada a callar y soportar para no mostrar su vulnerabilidad. Uno de estos casos recordados ocurrió con una pareja en una fiesta. La esposa siempre bromeaba sobre el sueldo de su esposo, sus canosos, o que no se le daba bien en la cama. Todos sonreían, algunos incluso se reían porque era lo usual, mientras él permanecía allí, muriéndose por dentro, sin poder decir nada. Comprendía que si expresaba su desacuerdo, sería visto como un marido agresivo, incapaz de bromear, que diría algo o se iría, y eso sería el final de toda la atmósfera. Pero, ¿qué podía hacer si lo consideraban demasiado sensible y que no entendía el humor? La situación radicaba precisamente en eso. Estaba obligado a simplemente sentarse y soportar, mientras los demás observaban cómo se encogía y se encerraba en sí mismo. La cuarta forma es el sexo como mercancía o moneda. Esta táctica es otra que funciona bien y está bien perfeccionada, cuando el sexo se convierte en una herramienta de presión y manipulación. La usan con frecuencia quienes desean controlar a su pareja sin recurrir a prohibiciones abiertas o insultos, ya que eso generaría más sospechas y conflictos. Transforma la intimidad en una recompensa y un castigo a la vez, haciendo que el consentimiento dependa del estado de ánimo y la situación de ella. En este proceso, desaparecen por completo los deseos y necesidades naturales, lo importante para la persona es complacer y no decepcionar. Estas situaciones son típicas en relaciones en las que la pareja o cónyuge emplea sutiles herramientas psicológicas para mantener al otro en un estado constante de dependencia. En la sociedad moderna, algunas formas de comportamiento que a primera vista parecen normales o incluso inevitables, en realidad representan manifestaciones puras de violencia y explotación. A menudo sucede que las relaciones íntimas se convierten en mecanismos de control y manipulación, donde el sexo es una recompensa o, por el contrario, una forma de presión. En tales relaciones, la pareja suele imponer sus condiciones, exigiendo concesiones y sumisión, y el deseo de agradarla o no decepcionarla se convierte en una obligación a la que, tarde o temprano, uno empieza a acostumbrarse. Quizá tengas la suerte de poder conservar una pequeña ventana para momentos agradables compartidos, pero el resto de la interacción se reduce a que haces todo por ella, porque en tus ojos su felicidad, su estado de ánimo y su bienestar determinan tu propio estado interno. En ese sistema te vuelves casi su subordinado, cumpliendo sus órdenes, y ni siquiera notas cómo ocurre esto, ya que lo más importante para ti es complacerla, mantener la relación y, quizás, lograr su consentimiento para esa proximidad íntima que debería ser una continuación natural de la pareja, y no un privilegio otorgado o arrebatado por capricho. En este contexto, es fácil mencionar el ejemplo de un empresario con quien he tratado. Él estuvo casado 15 años, pero ya no podía acercarse a su esposa, porque no tenían relaciones íntimas desde hacía 3 años. La causa no era la falta de deseo de su parte, puesto que todas las personas tienen deseo, sino que su esposa le había puesto condiciones imposibles. Tenía que perder 20 kilos para volver con él, debía ganar más dinero para asegurar su confort, era necesario pasar más tiempo en casa para sostener a la familia, y además, ser más espontáneo. Organizar citas románticas con frecuencia y hacerle regalos sorpresa. Constantemente se imponían nuevas exigencias y parecía que nunca alcanzarían los objetivos para recuperar la cercanía, porque en realidad el interés no era tener sexo con él. Todo esto eran simplemente herramientas de control que ella utilizaba para mantenerlo en su poder. Y lo más sorprendente es que funcionaban, porque el hombre no entendía exactamente qué estaba ocurriendo y creía sinceramente que si mejoraba, era más fuerte o más rico, todo se arreglaría. A veces, el control se manifiesta en otro aspecto, en manipulaciones financieras, en el uso de la presión social. En tal situación,
La mujer ni siquiera necesita tener acceso a las cuentas del esposo para someterlo, basta con humillarlo y direccionarlo hacia gastos que ella aprueba. Recordando otros casos, quiero poner un ejemplo que ilustra claramente este momento. Por ejemplo, he oído que la esposa de un conocido mío le regaló un coche eléctrico, el modelo más popular de Tesla. La esposa de mi hermana viaja cada verano a Europa con la familia, y a menudo organiza viajes por ciudades francesas e italianas. Pero ese hombre cada vez siente más que no merece algo mejor, y que quizás nunca tuvo simplemente un anillo de boda dorado y común. Trabaja hasta tarde, se esfuerza cada día por ganar suficiente dinero para cumplir con sus exigencias y mantener el estilo de vida lujoso que ella ha creado para ellos. Pero si no puede brindar esa vida, se siente derrotado, fracasado. Al mismo tiempo, si él trabaja más para que estos sueños se hagan realidad, en cierto modo está rechazando a sus seres queridos, convirtiendo las relaciones familiares en un trabajo arduo y una obligación. Y todo esto sin una salida, porque aparentemente no existían victorias desde el principio. Esta situación es un claro ejemplo de que en estas relaciones se introduce un juego interno sumamente destructivo, en el que termina perdiendo siempre quien intenta luchar. Cabe destacar que otra poderosa arma de manipulación es el uso de los hijos como medio de presión, lo que a veces denomino la cabeza nuclear. Es una forma de destrucción definitiva y destrucción irreversible. Una mujer que comprende su fuerza puede amenazar con divorciarse o separarse por completo, diciendo que nunca volverá a ver a sus hijos o, aún más relevante, que les contará historias reales, a veces distorsionadas o exageradas, sobre que su padre es una persona mala o indiferente. En estas situaciones, el hombre se encuentra en una trampa, ama a sus hijos y está dispuesto a todo para verlos, pero sabe que sin esfuerzos legales especiales o lucha, de todos modos no obtendrá la custodia completa. Permanece en esta situación infernal, porque el miedo a quedarse sin hijos es mucho más fuerte que el miedo a abandonar todo, y es plenamente consciente de que su amor por los niños es utilizado en su contra como un arma. Uno de mis conocidos, un constructor de profesión, contó que su esposa le dijo claramente: puedo comportarme contigo como quiera, porque si decides irte, me quedaré con la casa, los niños y la mitad de tu ingreso, que me pagarás durante 15 años. Ella fue bastante clara en sus intenciones y entendía que en realidad no le preocupa sus hijos ni la preservación de la familia. Todo lo que le importa es mantener el control y asegurarse una existencia cómoda a cualquier precio. Es importante señalar que los sistemas de justicia y legislaciones en la mayoría de los países suelen estar diseñados para proteger a las mujeres de posibles violencias por parte de los hombres, aquellos que muestran agresión física o psicológica. Sin embargo, en este desequilibrio no se consideró la otra cara, los derechos de los hombres que sufren presión psicológica, violencia emocional o coacción económica por parte de sus parejas. Esta injusticia se convierte en otra arma que las mujeres pueden usar para someter y explotar a sus parejas, viéndolas como obstáculos o puntos débiles que deben mantener bajo control. Al final, esto genera un arsenal de métodos para manipular al hombre y hacer que cumpla la voluntad de su pareja. Finalmente, el séptimo y último aspecto es el gaslighting, el arte de hacer que la pareja dude de su propia razón. La negación constante de sus palabras y acciones, ignorar hechos y tratar de reconstruir la realidad forman parte del conjunto habitual de herramientas de manipulación. Los recuerdos propios, la percepción y los sentimientos comienzan a parecer erróneos, cómplices de la mentira o las fantasías de alguien más. Al fin y al cabo, el hombre pierde la confianza en sí mismo, en lo que siente y recuerda, y empieza a creer cada vez más en las interpretaciones ajenas. La mujer, con un alto nivel de inteligencia emocional y un vocabulario agudo, sabe manipular las circunstancias en las que él se encuentra. Le hace creer que la discusión, en la que ella lo ofendió o fue severa, en realidad nunca ocurrió. Las promesas que esperaba le parecen un malentendido. Y su propia sensación interna de límites o su deseo de autonomía se presenta como control o aprensión. Poco a poco, sumergido en distorsiones constantes, el hombre empieza a considerarse inadecuado, demasiado sensible y excesivamente vulnerable. Y así, capa tras capa, termina convencido de su propia infidelidad, lo que finalmente se convierte en la forma más peligrosa y destructiva de violencia psicológica. Quizá tú seas la persona que mantiene la situación bajo control.
Quizá incluso piensas que tú eres responsable de todo lo que sucede. Una de las armas más peligrosas y destructivas en el arsenal de esta dependencia y opresión emocional es lo que se llama la influencia terrorista emocional. La víctima que la ejerce no duda en recurrir a amenazas de suicidio si su pareja decide irse o salir de su control. Es capaz de tener ataques de llanto y pánico cada vez que no está de acuerdo contigo, y las lágrimas y los sollozos, eso se convierte en su compañero constante, cuando intentas establecer límites personales y definir tus propios márgenes. En ese caso, empiezas a sentirte obligado no solo a cuidar de su estado, sino también a controlar sus emociones, porque de lo contrario existe el riesgo de que la situación se salga de control. Tu vida se transforma en un juego en el que tienes que caminar por una línea muy delgada, como si fuera un cable frágil. Es como andar sobre huevos rotos y tensados sobre pinchos, tratando de no provocar otra crisis o ataque de pánico, ya que cada uno de tus movimientos puede ser el impulso que desencadene una catástrofe. Al final, todas tus propias necesidades desaparecen en el fondo, pues el manejo de sus emociones se convierte en una tarea constante para ti, en una rutina diaria. Tú mismo te conviertes en quien se responsabiliza por la estabilidad de su estado emocional. Esta situación recuerda casos de la vida de varias personas cercanas, por ejemplo, la historia de un hombre a quien su esposa persigue constantemente con ataques de ansiedad y pánico. Su esposa experimenta verdaderos ataques de pánico, con hiperventilación, temblores y sensación de ahogo, y todos estos episodios surgen solo cuando él intenta mostrar cierta independencia o asistir a conferencias profesionales, viajando por trabajo. Él no ha visto a sus colegas en 5 años, porque cada vez que se prepara para una reunión de negocios, ella sufre otro ataque y todos los planes se arruinan. Como resultado, su carrera permanece estancada, sus logros profesionales se mineralizan, pero su esposa parece tranquila y estable, al menos a simple vista. Él mismo ha sacrificado parte de su vida profesional para no agravar sus crisis psicológicas, ya que cualquier paso que dé para avanzar es percibido por ella como una amenaza a su estado emocional. Toda su vida se convierte en una lucha constante por mantener el equilibrio, al borde del burnout, para no provocar un nuevo ataque o una tormenta emocional. De esto se puede derivar otra arma destructiva, la llamada inversión de roles de víctima. Es una forma astuta de manipulación destinada a presentarse en una posición favorable y a culpar a su pareja por el conflicto. Ella lo provoca durante horas, días y a veces semanas, cada vez más obstinada y agresiva, siempre provocando y llevando la situación al límite. Y en un momento en que ya no puede contenerse más, grita, golpea las paredes, arroja objetos, ese mismo instante ella se convierte instantáneamente en víctima. Inmediatamente presenta argumentos y pruebas de su supuesta agresión, mientras ella misma se muestra como una inocente sufriente. Muchas veces, tu reacción, que suele ser solo una excusa para imputarle la culpa, es lo que la alimenta. Sus provocaciones desaparecen ante tu estallido, y solo queda tu comportamiento, como si fuera la protagonista principal de esta obra. Además, puede incluso llamar a la policía para corroborar su versión de los hechos. Y, en su opinión, ¿quién debería creer en su inocencia, el entorno o las autoridades? En este juego, ella emplea sus estrategias astutas para tomar la iniciativa y quebrarte psicológicamente. También es importante la técnica del reforzamiento intermitente, uno de los mecanismos psicológicos de dependencia más fuertes y estables conocidos por la ciencia de comportamiento moderna. En esencia, se asemeja a un juego de azar, a veces ella es absolutamente encantadora, sinceramente afectuosa, apasionada o solidaria. Tú vuelves a creer que todo está mejorando, que la relación progresa y que hay esperanza de que la situación mejore. Justo esos momentos raros, pero intensos, en los que ella muestra cariño y sinceridad, crean una trampa. Todo esto está cuidadosamente planeado, pues pequeñas muestras de amor y atención ayudan a mantenerte en este ciclo complejo. Te hacen pensar que la situación cambia, que ella realmente hace esfuerzos y que las cosas mejoran. En realidad, todo eso es solo parte de una estrategia astuta. Le da porciones de amor y apoyo en el momento oportuno, para luego retirarlas rápidamente, dejándote en estado de ansiedad y desesperación. Esta táctica genera un fuerte lazo de dependencia, ya que tu cerebro comienza a acostumbrarse químicamente a estos momentos escasos, pero muy valiosos, de aprobación y cariño.
Por eso muchas mujeres permanecen en esas relaciones mucho más tiempo del que les gustaría. Siguen esperando que todo cambie porque, internamente, ya están adictas a esas dosis de aprobación, reconocimiento y, a veces, incluso amor. Dentro de ellas, su sistema nervioso y su cerebro empiezan a funcionar según el principio de la rutina, se vuelven psicológicamente dependientes de esos momentos esporádicos de atención, incluso si vienen acompañados de dureza y insultos. Están dispuestas a soportar meses de pruebas constantes y ofensas para, en algún momento, darse la oportunidad de sentir un apoyo sincero. Y, a pesar de las crisis y los ciclos de humillación, se convencen de que todo mejora y que quizás habrá un cambio. Pero, en realidad, todo esto es un mecanismo de manipulación muy bien ensayado, que funciona a la perfección. Veamos otra forma muy grave de presión psicológica, la llamada manipulación médica. Se manifiesta en que la aliada hábil y deliberadamente crea enfermedades inexplicables y misteriosas que aparecen y desaparecen a su antojo. En momentos en que siente que su independencia está amenazada o cuando intenta poner límites, comienzan accidentes, migrañas súbitas, dolores de estómago, debilidad o jaquecas. Estos síntomas los percibe como reales y está convencida de su sinceridad. Sin embargo, en esencia, son el resultado de trastornos psicosomáticos, mecanismos de control y retención creados por su subconsciente para mantenerte en el papel de su médico personal y sirviente. Para ella, se convierte en una enferma que requiere cuidado y atención constantes. Y tú, en cambio, te ves obligado a desempeñar funciones de médico, niñera y sirviente, temiendo incluso poner en duda su condición enfermiza. ¿Cómo librarte de esto sin acusarla de cinismo e insensibilidad? Porque le resulta repugnante que perciba su enfermedad como mentira. Ese paradoja, cuando alguien actúa como si estuviera enfermo, pero en realidad está completamente sano, genera una contradicción interna grave. Comienzas a sentirte prisionero de la situación, por un lado, eres compasivo y quieres ayudar sinceramente, por otro, comprendes que esas enfermedades son solo máscaras psicológicas que ocultan juegos de control. Como resultado, te conviertes en prisionero de tu propia bondad y sentido del deber. Al mismo tiempo, ella se comporta perfectamente sana cuando quiere ocuparse de sus cosas, ir de compras o socializar con amigos. Estas mismas enfermedades desaparecen en un instante cuando quiere hablar o divertirse. Es imposible incluso insinuarles esa contradicción, de lo contrario corres el riesgo de ser acusado de crueldad e insensibilidad. En esa circunstancia, tu corazón y tu razón están en conflicto, quieres ayudar, pero las circunstancias no te lo permiten. Como resultado, todo lo anterior se transforma en un complejo sistema de juegos psicológicos y manipulaciones que destruyen no solo tu estado emocional y nervioso, sino que también atacan tu propia humanidad. Si se comprenden estos mecanismos, es posible buscar una salida y protegerse de la fuerza destructiva de estos métodos. En la sociedad moderna existe una forma especial, a menudo oculta, de manipulación psicológica que utiliza la religión o las prácticas espirituales como un arma poderosa en la lucha por el control. En este contexto, frecuentemente se afirma que Dios quiere que la persona mejore como cónyuge, que se vuelva más digno, responsable y ejemplar. Dentro de este escenario surge la idea, que el universo parece enviar una señal de que la persona necesita cambiar, mejorar, corregirse. A veces, estas creencias se refuerzan con una intuición que de repente dice que todo lo que haces o dices es falso o insuficientemente correcto. Como resultado, la esposa se transforma en una especie de autoridad moral, guía espiritual, una persona vinculada a poderes superiores o cimas espirituales. Toda tu sensibilidad, tus necesidades personales, tu percepción de la situación, todo esto se considera una vibración baja, un pecado o una manifestación de masculinidad tóxica. En estas condiciones, la mujer se posiciona como iluminada, y el hombre como alguien roto, que necesita su orientación para corregirse y volverse mejor. Este mecanismo de represión y control se vuelve especialmente astuto, envuelto en la idea de que así actúan por tu propio avance espiritual o emocional. Ahora pasemos a la faceta más aterradora de este fenómeno. La sociedad a menudo ignora o respalda tales situaciones, creando condiciones en las que a los hombres casi les resulta imposible sufrir en silencio. Intentar contarle a alguien que tu esposa te insulta o humilla suele provocar desconcierto o incluso irritación.
La reacción de quienes te rodean generalmente se reduce a que te consideren débil, mal interpretado o, lo más común, que tú eres el culpable de la situación o, incluso, el agresor, tratando de dar vuelta a las cosas. En estas condiciones, prácticamente no existen refugios o centros específicos para hombres que han sido víctimas de violencia doméstica, ya que la víctima femenina se considera prioritaria. Los grupos de apoyo para hombres en estas circunstancias son sumamente difíciles de encontrar, prácticamente inexistentes en la realidad. Todo el sistema y la comunidad social existentes están diseñados para atender solo a las víctimas femeninas, ignorando o rechazando la existencia de la parte masculina. Un ejemplo de la vida real, un reflejo claro de esta injusticia, sería el caso de un empresario que sufrió una situación en la que su esposa lo golpeaba desde hacía muchos años. Ella provocaba escándalos, le arrojaba objetos, destruía sus bienes, y él decidió acudir a las autoridades. Pero en respuesta a sus denuncias, los policías solo se rieron, como si no tomaran en serio sus palabras. En realidad, solo le dijeron, ¿qué quieres? ¿Que arrestemos a tu esposa? Aguanta, y no hicieron nada. Pero después de un tiempo, la situación se repitió. Hombre, tratando de defenderse, intentó detener a su esposa cuando ella volvió a golpearlo, sujetándole la muñeca para impedir que le alcanzara con la lámpara. Como resultado, fue detenido y pasó la noche en la comisaría, aunque en su cuerpo quedaron signos de la pelea, heridas defensivas obtenidas en defensa propia. La esposa ni siquiera tenía arañazos, mientras que él terminó tras las rejas, y esto a pesar de ser la víctima. Una injusticia así es tan común que, a menudo, el sistema ignora e incluso desprecia al hombre por haber intentado protegerse a sí mismo y su seguridad. Este fenómeno también tiene un impacto negativo en el ámbito de la salud mental. El sistema de ayuda psicológica y terapia, con ese enfoque, suele convertirse en una herramienta aún mayor de manipulación. La terapia familiar, que debería ayudar a las parejas a resolver conflictos, a menudo se transforma en un medio para que la esposa continúe controlando y manipulando al hombre. Ella cautiva al terapeuta con su astucia, simula ser víctima, generándole empatía y compasión, y al final queda claro que las sesiones están dirigidas únicamente a solucionar los problemas masculinos, ira, control y insatisfacción insoportable. En cuanto a las sesiones individuales, la situación normalmente no es mejor. En la mayoría de los casos, los terapeutas perciben a los hombres por defecto como culpables y a las mujeres como víctimas, lo que hace que sea sumamente difícil encontrar a un especialista que realmente vea al hombre como víctima. Esta práctica está tan arraigada que la idea del sufrimiento masculino y de la violencia masculina suele ser ignorada o subestimada, lo que en última instancia excluye la posibilidad de abordar de manera justa y adecuada a los hombres que atraviesan traumas. Si te reconoces en esta situación, es importante entender una cosa fundamental: todo lo que sucede no es tu culpa. No eres más débil, ni más loco, ni mereces ese trato. Eres víctima de métodos complejos y sistemáticos de violencia psicológica, emocional e incluso física, que hábilmente utiliza tu pareja. Es alguien que sabe exactamente lo que hace y usa tus debilidades en tu contra. El estado de confusión, la niebla en la cabeza, la constante incertidumbre y las dudas sobre uno mismo no son signo de tu estupidez. Son consecuencia de una larga y sofisticada manipulación psicológica, dirigida a destruir tu confianza interior y tu estabilidad emocional. En esta condición, es muy importante entender que estos sentimientos no son resultado de tu debilidad o errores, sino de la resistencia que tu adversario ejerce contra ti. Un paso crucial será documentar todo lo que sucede. Lleva un registro de cada incidente, cada amenaza, cada manipulación. Hazlo no porque esperes que alguien crea en tus palabras, sino más bien para no olvidar lo que realmente está ocurriendo y para tener pruebas que puedan apoyarte en momentos difíciles. Escribe todo: la fecha, la hora, los detalles de los eventos, describe tu estado emocional y las palabras que utilizó tu adversaria. También será útil tener un correo electrónico: envíate copias de estas notas, crea un archivo que sea imposible de reescribir o eliminar. Este material será tu apoyo, tu escudo y un recordatorio de que la realidad existe, pase lo que pase. El siguiente paso es recuperar el apoyo fuera del campo visual de tu pareja.
Dado que ella te aisló intencionadamente para mantenerte bajo control y evitar testimonios o ayuda externa, necesitas recuperar en secreto una parte de tu vida. Comienza a reconectar con viejos amigos de los que ella pudo haberte alejado. También intenta encontrar nuevos conocidos que ella no conozca, esto te dará tu propia pequeña seguridad y la posibilidad de recibir apoyo objetivo. Es importante recordar quién eras antes, cuáles eran tus valores y convicciones, y a qué aspirabas. Rodéate de personas que puedan ayudarte a recordar tu verdadero yo y restaurar tu armonía interior. Paralelamente, debes ocuparte de tu seguridad financiera. Hazlo con calma, sin involucrar a tu pareja. Abre una cuenta bancaria de la que ella no tenga conocimiento, empieza a ahorrar dinero. Lleva una documentación detallada de todos tus bienes y activos para prepararte ante la posible necesidad de proteger tus intereses. Toda esta preparación es una construcción gradual de fuerza interna y recursos que necesitarás en tiempos difíciles. Es importante esperar lo mejor y estar preparado para lo peor. Cuando llegue el momento de acabar con esta etapa difícil, tu determinación y preparación te ayudarán a resistir y a conservar lo más valioso. Finalmente, debes tener en cuenta que salir de una situación así inevitablemente puede acarrear pérdidas importantes. Tendrás que estar preparado para que, en el proceso de ruptura, puedas perder tu vivienda, la convivencia con tus hijos, tus recursos económicos o incluso tu reputación impecable. Todo el mundo alrededor puede empezar a culparte y promover la opinión pública en tu contra. Esta es una realidad honesta y dura, y entenderla es fundamental para prepararse para tomar decisiones difíciles y encontrar las fuerzas necesarias para implementarlas. Ella puede volver a manipular a tus hijos, convirtiéndolos en instrumentos obedientes de su influencia. Intentará extraer de ti todo lo que pueda, tus bienes, tus recursos, tu energía y tu libertad. Pero en esto yace una verdad muy importante y, a la vez, terrible: quedarse significa perderse a uno mismo. Y eso es exactamente lo que no debes ni nunca podrás permitirte perder. Lo más difícil de este descubrimiento es que la mujer a la que amas y a la que otorgas importancia en realidad no existe en la forma que estás acostumbrado a percibirla. Ella no es esa imagen creada para ti y por ti. Su papel es una actuación, utilizada para engañarte, confundirte y mantenerte en sus garras. Su verdadera naturaleza es aquella que le inflige dolor, controla cada uno de sus movimientos, lo humilla y lo suprime. Los momentos delicados y brillantes, esos instantes felices, son parte del juego que encubre una manipulación profunda. La vida real es una cruda y dura verdad: el mal, la humillación y la violencia psicológica son la realidad en la que estás inmerso. Algunos de ustedes, al leer estas palabras, pueden pensar: esto no es conmigo. Mi situación no es así. Se convencerán de que su mujer no es tan mala, que no es demasiado cruel. Así piensa la mayoría de las víctimas de violencia. Yo mismo alguna vez pensé así. Hasta que cumplí 60 años, viví con la sensación de que todo estaba bien, que todo se arreglaría. Pero con el tiempo entendí que me equivoqué. Me encontré en un aislamiento desconocido para mí, temeroso incluso de almorzar en mi propia cocina. Temía quedarme solo, temía aceptar que todo había salido de control. Al mismo tiempo, otros tal vez dirán: la amo y por eso espero que todo pueda arreglarse. Creen que si hacen el esfuerzo, encontrarán una forma de cambiar la situación y todo mejorará. Pero eso es un error. Porque es prácticamente imposible cambiar a una persona que no se considera enferma o que no necesita corregirse a sí misma. En su mente, todo es perfecto, ella controla completamente la situación. Consigue que hagas todo como ella quiere. Y si te sientes infeliz o agotado, solo debes culparte a ti mismo, porque debes mejorar, ser más obediente, más sumiso. La única salida correcta de este juego es dejar de jugar. Pero para ello, es necesario aceptar que estás en una relación violenta. Y la mayoría de los hombres preferirían morir antes que aceptar que están siendo golpeados, usados y humillados por una mujer. Tu orgullo te impide comenzar el camino hacia la libertad. Tu confianza en ti mismo y tu convicción de tu fuerza te mantienen en prisión. El deseo de parecer fuerte te convierte en una persona débil. Escucha,
entiendo que estas palabras puedan sonar muy duras e incluso desagradables, ya que van en contra de todas tus ideas y creencias sobre cómo debe ser un hombre, qué relaciones son posibles entre un esposo y una esposa, y quién eres en realidad. Pero alguien tiene que decirte la verdad, las mujeres también pueden ser tan malvadas y peligrosas como los hombres. Simplemente ocultan mejor su maldad que los hombres. A diferencia de la violencia masculina, sus métodos son juegos psicológicos, el uso de la sociedad, estereotipos, el sistema legal y la manipulación psicológica, no golpes con el puño. Y el daño que causan a menudo es incluso más destructivo. Los hematomas rápidos sanan, pero las heridas psicológicas pueden quedar de por vida. Si te encuentras en esa situación, debes saber que no estás solo. Millones de hombres soportan en silencio esta agresión, convenciéndose de que son de carácter débil o culpándose por su destino. Piensan que es culpa suya, que no son lo suficientemente fuertes o dignos de amor. Pero eso no es cierto. No eres un débil ni un tonto por haber caído bajo la influencia psicológica y emocional. Eres una víctima de un ataque psicológico sutil y elaborado, y reconocerlo es el primer paso hacia la liberación. Ahora surge la pregunta, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a sacrificar tu vida para seguir siendo prisionero de alguien que no te respeta ni te ama de verdad? ¿Cuántos años más tendrás que vivir con miedo a pisar las antiguas heridas, a expresar tu insatisfacción, a perder lo poco que te queda? ¿Y cuánto de ti aún permanece como eras, una persona capaz de sentir, de soñar y de expresar libremente sus pensamientos? Solo tienes una vida, y, desafortunadamente, se va en vano si toda ella se convierte en cadenas en las que te han encerrado. A ellos les gusta controlarte. Y eso no es amor, sino más bien una posición de rehenes, como si fueran vampiros succionando tu energía. En lo más profundo, sabes claramente que tengo razón. La cuestión es qué vas a hacer con ese conocimiento. La mayoría de ustedes, probablemente, no tomará ninguna medida. Leerán estas palabras hasta el final, sentirán una reconfortante aceptación interna, tal vez incluso ira, y volverán a su cárcel. Porque abandonar ese estado da miedo. Porque comenzar de nuevo es difícil. Porque parece que todo no está tan mal aún y quizás mañana llegue un día mejor. Lo inevitable es que nada ni nadie puede cambiar lo predestinado. Mañana llegará otra fecha triste y monótona, igual que hoy. Luego llegará otra mañana, y otra más, y así una y otra vez, hasta que llegue el momento en que tengan 60 años, se sienten solos en su habitación, preguntándose a dónde se fueron todos esos años, cómo fue que pasaron exactamente estos, y si en realidad la vida alguna vez existió. Pero entre ustedes, unos pocos, entenderán que justo en ese momento sonará su señal de alerta personal. Se darán cuenta de que no están locos, de que no están solos en sus sentimientos y miedos, y de que no están condenados a seguir en ese círculo vicioso. Precisamente entonces, tendrán la determinación de comenzar a planificar su liberación. Este paso será uno de los más difíciles en sus vidas, porque en el camino hacia la libertad tendrán que dejar atrás muchas cosas que antes ni siquiera podían imaginar. Perderán lo que valoraban y con lo que estaban acostumbrados, aquello que parecía inseparable de su existencia. Sin embargo, en su lugar, encontrarán algo invaluable, su verdadero yo, su fuerza y su armonía interior. La decisión que enfrentan es solo de ellos. O permanecen en ese infierno, continuando con ese peligroso y familiar villano, o arriesgan todo por la oportunidad de cambiar su destino. Es importante recordar que cada día pasado en esta prisión es un tiempo perdido que nunca podrán recuperar. Cada día que permites que el abuso y la humillación continúen, es una elección consciente de permanecer en la esclavitud en lugar de encontrar la independencia y la libertad interior. Cuando llegue el momento en que tus días agoten sus recursos, será un resultado final que no podrá cambiarse. No dejes que ella embellezca tu percepción, convenciéndote de que tú eres la fuente del problema. No permitas que la sociedad te marque con un estigma y te obligue a guardar silencio sobre lo que te duele. No dejes que el miedo te mantenga en ese encierro. En cada día vivido, mereces algo mejor. Eres digno de paz y tranquilidad, respeto y relaciones amorosas justas. Mereces un amor que no vaya acompañado de condiciones, manipulaciones ni control, donde te valoren por quien eres.
Pero todo esto será imposible de alcanzar si permaneces cerca de la persona que usa tu sufrimiento como fuente de su poder y control. El tiempo avanza inexorable, los relojes tic-taquean y tu vida, en su transcurso, se va sin posibilidad de retorno. Tu acompañante sigue mirando en su reloj cada uno de tus momentos, esperando que el miedo, el cansancio o la destrucción interior no te den la determinación de levantarte y marcharte. Su irónica predicción es que quizás te quedes así, por miedo, por agotamiento o por estar demasiado roto por dentro. Pero demuéstrale lo contrario, demuestra que puedes ser más fuerte. Sé más valiente que tus miedos, y permítete encontrar la libertad. Gracias a cada uno de ustedes por haber tenido la fuerza de mirar esta historia. Que su corazón se llene de determinación y esperanza, porque solo tú puedes cambiar tu destino y dar el primer paso hacia una vida nueva y libre.